una deficiencia considerable en algunas especialidades. ¿Ha pesado el éxodo de médicos al exterior? En algunas especialidades. Fíjate, aquí lo más importante con estas especialidades fue que por la disminución del número, una disminución progresiva del número de médicos que egresábamos. Yo recuerdo que nosotros nos agredían, nos decían, son demasiados, ¿por qué tanta gente? Sálganse, nos agredían. Era una agresión durante el tiempo de estudio. Resultado, una bajísima cantidad de médicos, pocos médicos concursando a los estudios de especialidades, y tuvimos varios años en los cuales los estudiantes de las especialidades médicas estaban ausentes en algunos casos, otros a medio cupo, a media máquina. En fin, hoy en día, y en gran parte gracias a ese esfuerzo enorme que se ha hecho a través de la medicina integral comunitaria y también en otras universidades tradicionales, como el caso de la Universidad Rómulo Gallegos y la Francisco de Miranda, logramos tener un cupo lleno, cerca del 100% de los estudiantes que cursan las especialidades. Es decir, que estamos avanzando hacia superar ese déficit de especialistas. Por otro lado, fíjate, nosotros hoy en este instante estamos reclutando médicos especialistas. En la página web del Ministerio hay un sitio donde estamos reclutando médicos especialistas, o sea, estamos incorporando médicos especialistas que estén disponibles, de los pocos que pueden existir. ¿Y los sueldos son atractivos? Son muy atractivos, Vladimir. Son bastante, por ejemplo, son bastante atractivos. No hay un sueldo homogéneo, digamos. Sí, son sueldos homogéneos, pero los sueldos dependen del número de guardias que realicen las médicas y los médicos en los distintos espacios. Depende un poquito, en el caso de las enfermerías, depende si trabajan de noche o de día. Nosotros tratamos de premiar, por ejemplo, la dedicación exclusiva, la dedicación a 8 horas, en fin, existen distintas tablas en ese marco. Diría que gracias al aumento de sueldos para las médicas y los médicos y a la aprobación de la normativa laboral, esto es uno de los momentos en los cuales los sueldos y salarios en el sector salud han sido de los más atractivos dentro en el marco histórico. Sin embargo, siguen siendo sueldos muy bajos para lo que debería ganar un médico, ¿o está bien? ¿Cuánto debería ganar un médico? Depende, bueno, digamos, ¿cuánto cuesta una vivienda? ¿Cuánto cuesta un carro? ¿Cuánto cuesta pagar estudios en una universidad? ¿Cuánto cuesta la ropa? Bueno, los estudios de medicina son completamente gratuitos, ¿no? Estos son estudios muy costosos y que son completamente gratuitos. Incluso los estudios a nivel de especialidad son estudios completamente, es incluso al revés, pues tú estudias para una especialidad médica y recibes un sueldo, ¿no? Bueno, también tienes muchísimo trabajo, ¿no? Claro, No es que sea gratis, pero aquí hay todo un tema de estudios. Sí pensamos que es importante, particularmente para equilibrar el tema geográfico, en el caso de las médicas y los médicos, para equilibrar el tema de la distribución geográfica, pensamos que es importante y estamos explorando y propiciando algunas políticas de vivienda en algunas zonas del país. Por ejemplo, bueno, queremos hacer más atractivo que las médicas vayan a Puerto Ayacucho, vayan a sitios que tal vez estén más aislados. Para eso ha sido muy efectivo contar con médicos integrales comunitarios que se han reclutado de esos mismos lugares. Entonces eso nos da una fortaleza que no teníamos antes. Tener un médico que estudió medicina, que es de Cojoro, hace mucho más fácil que se devuelva a Cojoro a trabajar. Además de la fortaleza que nos da tener un médico que hable guayunaiki, pues, ¿no? Son, digamos, distintas fortalezas que antes no contábamos y hoy, sin lugar a dudas, es un lujo importantísimo con el cual tenemos al respecto de las médicas y los médicos. Claro, eso son, por supuesto, nuevas situaciones. Pero también hemos hablado de los problemas, ¿verdad? Las dificultades. ¿Qué se ha hecho en salud? Tú fuiste ministro, ya es la segunda vez que eres ministro, ¿no? ¿Regresaste después de cuántos años? 7. Después de 7 años. ¿Cómo dejaste el sistema de salud y cómo lo encontraste? Ya no caso del gobierno anterior, sino prácticamente el mismo gobierno, ¿no? Pasaron 2 o 3 ministros después que tú fuiste titular de salud, ¿no? Sí, después los contamos, pero... Ministro y ministra, para entrar en el lenguaje de género. Porque muy importante. Muy importante en ese ministerio. Muy importante en ese ministerio y en este gobierno en general el tema de género, de la equidad de género. Fíjate, lo más importante, más allá de, digamos, de lo que puede ser el corte del momento en que yo estuve o no estuve, es que hemos tenido una constancia en aumentar la capacidad en materia del primer nivel de atención. Que hemos tenido, cuando yo me fui, teníamos muy pocos médicos nuevos graduados. Era apenas, recuerdo que tuve la excelente oportunidad de recibir a los primeros médicos que se graduaron en el Cubo, el Batallón 51. Estamos hablando de 50 médicas y médicos que recibimos y los festejamos. Yo estaba contentísimo. ¿Cuántos han pasado de entonces? Un grupo de 50 médicos. Hoy en día tenemos cerca de 17.000 nuevos médicos. O
sea, una fortaleza enorme. Cuando vemos países como Brasil, que tiene un programa que está reclutando médicos en todo el mundo, países como... Bueno, en Europa pasa mucho. Muchos países europeos que están en ese desesperados reclutando médicos, nosotros estamos produciendo una gran cantidad ¿Y qué hacer para que no se vayan esos 17.000 se quieran ir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Lo primero que hay que hacer es asegurar que mantengamos el criterio de selección que estamos haciendo. Es asumiendo en primer lugar, eliminando las barreras para la educación. En este caso hay un programa muy ambicioso de llegar a los 60.000 médicas y médicos en un lapso de tiempo, y esto implica un criterio de selección con equidad geográfica. Con este criterio de selección de equidad geográfica nos va a permitir que estén más enraizados en los distintos ¿Cuánto tiempo se pueden graduar esos 60.000 médicos? Bueno, graduar un médico toma 6 años, ¿no? Eso, 6 años. No médico es, cirujano general. No es, médico integral comunitario, médico cirujano, cualquier médico graduarlo toma 6 años, claro. 6 años. Y después de los 6 años pasa un periodo de entrenamiento que realmente no culmina nunca. Por ejemplo, los médicos integrales comunitarios que recientemente se graduaron pasan a un posgrado en Medicina General Integral. Hoy en día tenemos 6.400 que están cursando un posgrado de Medicina General Integral. Ahora, un médico que egresa a la Universidad Central de Venezuela está en las mismas condiciones profesionales, de calidad profesional, de, digamos, rigurosidad en su formación académica, que uno de los egresados de estos programas que ustedes están poniendo en práctica, de los médicos integrales comunitarios, por ejemplo. Yo creo que sí. Creo que hay algunas, digamos, debilidades que tienen los médicos egresados de las universidades tradicionales en cuanto a el contexto, en cuanto a los determinantes sociales. Creo que los médicos egresados de las universidades tradicionales no tienen tanta oportunidad de entender la salud y de entender las enfermedades en el contexto de lo que las causa, en el contexto de lo que son los determinantes sociales. Ahí estamos haciendo un trabajo de acercamiento para tratar de que los médicos de las universidades tradicionales puedan tener la experiencia de lo que significa barrio adentro, puedan tener la experiencia de lo que significa un contexto familiar, un contexto comunitario, y entender, bueno, por qué la gente se enferma, por qué la gente se cura, un abordaje no tanto individualizado, sino un abordaje sistémico, dentro del contexto más de lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, que es lo que se ha estado defendiendo en el marco internacional en los últimos años. Entonces creo que esa es una debilidad de los médicos que se egresan de las universidades tradicionales, y hemos estado en ese coqueteo para tratar de lograr ese acercamiento. Okay. Y vamos a la pausa, pero al regreso me gustaría hablar un poco de las fortalezas que tienen los egresados de las universidades tradicionales con respecto a quienes egresan de las universidades no tradicionales. Ya regresamos con el ministro Francisco Armada, si es que hay esas fortalezas, ¿no?